Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano, él es miembro del Cabildo por el Agua. Como colofón del paro nacional, se llegó a firmar un acuerdo de paz entre el gobierno y los sectores que se encontraban en protesta. Entre los acuerdos se decidió reformar el decreto ejecutivo número 151 que contiene el plan de acción para el sector minero en Ecuador. Se incluyó que dichas actividades no podrán desarrollarse en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas declaradas como intangibles, zonas arqueológicas y áreas de protección hídrica. Quisiéramos saber qué deriva ha tenido esto una vez que está a punto ya de instalarse la mesa de diálogo, la mesa de seguimiento que supervigilará el cumplimiento de lo que se concretó en el acuerdo de paz. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes escuchan su distinguidísima emisora. Permítame, antes de entrar al tema del agua, mencionar que necesitamos respeto, dejar de lado el racismo y entender que todos los que habitamos del Ecuador somos mestizos. En ese sentido, quiero hacer memoria de que acá desde Cuenca y desde la SOAI hay varios aportes en el estudio de esta relación y de respeto intercultural. Primero, la creación y la producción del primer diccionario quichua español, que fue elaborado acá en 1895 por el doctor Luis Cordero Crespo, que es una demostración de interés en la cultura nativa. Segundo, el poema extraordinario de César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas. Y luego están los aportes del doctor Luis Monsalve Pozo, de Manuel Muñoz Cueva, de G. Humberto Mata. De tal manera, pues, que nosotros tenemos un aporte y reflexiones muy importantes en torno a al valor de la cultura quichua cañari. Yendo al tema que usted propone, realmente hay y mucho interés de que en las mesas se incluya y se ponga este tema. Pero esto será posible siempre y cuando las autoridades locales se interesen, de manera particular las que tienen que ver con la producción y la potabilización del agua para Cuenca, y estas son la empresa Etapa y la Municipalidad de Cuenca, que son las que deben de forma más directa interesarse. Desde el lado de la sociedad civil seguimos insistiendo y repitiendo lo que ya mencionó la doctora Kirsten Francescone en entrevista hecha por usted, de que la mina de Quimsacocha o de Loma Larga es una mina de arsénico. Eso está constando en el propio estudio que la compañía minera realiza. Y el arsénico es un elemento metálico sumamente venenoso. En este sentido, la doctora Francescone mencionaba la experiencia tenida en Canadá en una zona denominada Yellow Knife, cuchillo amarillo, en donde habían hecho una explotación minera de oro y plata y cobre y que tenían un acumulado increíble de toneladas de arsénico. En el caso de Quimsacocha, la misma compañía dice, y haciendo una deducción porque esconden estas cifras, de que dejarían más de 60.000 toneladas de arsénico en la relavera. Esto significaría la muerte de las fuentes de agua de los ríos Yanuncay e Irquis y tremendos problemas para el sistema de agua potable para Cuenca, puesto que el sistema es interconectado. Es decir, todas las fuentes del Machangra, del Tomebamba, del Culebrillas, del Yanuncay, del Irquis Tarqui están interconectadas, de tal manera que si una de ellas se contamina todo el sistema, mi estimado Gustavo. ¿Qué Por estaría otro lado, haciendo falta, economista Serrano, para activar a la colectividad cuencana, a la sociedad cuencana, a la comunidad, en este tema tan importante de la consulta de Cuenca, que tiene una relación muy cercana con todo lo que pase con el decreto 151 del gobierno? ¿Ha visto usted algún síntoma de acción? Y si no es así, ¿cómo catalizarlo? está pues integrada la prohibición de la actuación, de la explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica y en las áreas de protección hídrica. Son dos conceptos ligeramente diferentes, pero ampliamente integrados, porque en el ciclo del agua es difícil poner pues cercos o limitaciones. Conocemos cómo la lluvia cae de manera irrespetuosa de estas limitaciones, o sea, no hay cómo hacer barreras. De tal forma que el concepto de área de protección hídrica con el concepto de área de recarga hídrica están muy cercanos, son los mismos.
De tal manera, pues, que nosotros tenemos que proteger todas las áreas de recarga y de protección hídrica que están situadas en el macizo del Cajas y de donde proviene todo el caudal de agua que vienen a las plantas potabilizadoras de etapa. Al parecer, se piensa que ya haciendo constar la prohibición en el plan de ordenamiento y desarrollo territorial y en el plan de uso y gestión de suelo, ya sería suficiente. Pero vemos que esto no es así, necesitamos reactivarnos para plantearle al gobierno central que no es posible, que de una vez por todas debe dejar de lado la presencia de concesiones mineras en la área del macizo de Cajas, que por otra parte es una reserva mundial de la biosfera, es una de las 6 reservas mundiales de biosfera que tiene Ecuador, equiparable a la de Galápagos, porque Galápagos también fue declarada como área mundial de reserva de biosfera, de reserva de biosfera. De tal forma, pues, que estamos atentos a participar en este diálogo y hacer las conexiones. Sin embargo, invitamos también a los medios de comunicación que se hagan eco de esta situación, que se hagan eco de este reclamo, porque obviamente ahí viene el otro problema, existe un centralismo gigantesco que obviamente ve solo sus intereses. Yo recuerdo que usted le preguntó al doctor Fernando Santos Alvite en una entrevista, doctor Santos, ¿qué opinión tendría usted si ponen una concesión encima de la laguna de la Mica, al pie del nevado de la Anchana, de donde se provee agua para Quito? Y el doctor se sorprendió, dijo, de ninguna manera podríamos tolerar. Ese es el caso de Cuenca. Lamentablemente hay desinformación entre los burócratas centrales o hay intereses protervos, ¿no es cierto?, que hacen creer al presidente de que no va a ocurrir nada acá con la explotación minera metálica. Y eso es absolutamente falso. La mina de Quimsacocha es una mina principalmente de arsénico. Esto lo reconocen ellos mismos en el estudio de factibilidad que lo presentaron en la Bolsa de Toronto. Vimos De por tal manera allí, que tenemos que economista valer. Serrano, el decreto número 468 de Guillermo Lasso, en el cual se hace referencia a la reforma al decreto 151. ¿Qué es lo que expresa este decreto? Bueno, obviamente el gobierno central y los intereses mineros con los cuales se ha aliado buscan hacer derivaciones que confundan, irse por los caminos tortuosos de la corrupción, ¿no? Y obviamente de hacer valer los intereses del centralismo y de algunos burócratas. Y eso obviamente tiene que ser detenido. Este decreto es insuficiente porque en el pronunciamiento de la CONAIE se hablaba de áreas de protección y recarga hídrica, de tal manera que esto de las áreas protegidas, siendo importante, obviamente deja márgenes para que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables pueda pretender continuar con los procesos de explotación minera metálica, al igual que el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Habíamos visto que allí se refiere a un proyecto de ley de consulta previa e informada a la consulta ambiental, pero en cuanto a la explotación tiene un párrafo preocupante. Señala que excepcionalmente se podrán realizar actividades extractivas si existiesen acuerdos previos a este decreto ejecutivo. Añade, en tales casos se respetará la decisión de las comunidades locales, tema que lo deja un tanto ambiguo, pero persiste esta posición del gobierno de tratar de obviar y pasarse por encima a lo que fue la consulta de Cuenca. Es posiblemente una de las intenciones del gobierno centralista. Para enfrentar esto es urgente una posición altiva, decidida y muy clara, muy definida de parte de los asambleístas que tiene la SOAI y de las autoridades de Cuenca y de las autoridades de la SOAI, porque claro, siempre se está buscando un camino para entrar de manera casi delictiva en esta explotación minera metálica en las zonas de páramo, que significa la destrucción y el final del ecosistema de páramo, de donde recibimos el agua y una serie de otros beneficios, quienes habitamos en las ciudades de las ollas interandinas. Sí, realmente este decreto no satisface a los cuencanos, no satisface a quienes hacemos el cabildo por el agua. Estamos pues reaccionando y trabajando en proponer que se incorpore el concepto de áreas de protección hídrica y áreas de recarga hídrica. En el caso de Cuenca eso es clarísimo. Como mencionábamos, ¿qué ocurriría en Quito si se da una concesión y explotación minera metálica encima de las captaciones de la laguna La Mica al pie del nevado de la Antisana? Nadie toleraría en Quito.
Igualmente acá en Cuenca no podemos, ya dijimos, no queremos minería metálica y vamos a insistir en ese propósito, mi estimado Esperemos Gustavo. una reacción de las autoridades locales, particularmente de autoridades e instituciones que tienen que ver con este tema. Para finalizar, quisiera un criterio suyo, una valoración de lo que significó el paso por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas del exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. La burocracia y la estructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es muy difícil. La misma estructura es muy complicada, muy llena de una serie de resquicios. Me da la impresión de que el ministro no acabó de entender bien para impactar o manejar de buena manera ese ministerio y ponerle al servicio de nuestra provincia y de nuestra ciudad y de nuestra región. Vea usted, no ha salido hasta ahora el estudio de la vía a 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo. Prácticamente va a ser un año. La tal propuesta hecha de hacer la autopista, la nueva autopista, queda en el aire. Lamentablemente, la práctica y la manera de exponer y de hablar de las autoridades políticas del Estado a nivel nacional es una práctica totalmente demagógica, sin ningún contenido, sin ninguna base. Se hacen afirmaciones de la forma más ligera y luego importa un comino lo que ocurra o los efectos que se puedan dar en el terreno concreto de las acciones. Es una pena, pero el ministro Cabrera no ha servido para nada a la provincia de La Suay, no ha servido de manera eficiente. No ha En el servido de manera balance, eficiente. refiriéndonos a la precariedad de nuestra red vial, a mejoras sustanciales, a nuevos proyectos, en realidad el balance es cero, sino negativo, cuando se desensambló totalmente un proyecto que había avanzado ya en alguna medida, el del ingreso sur. Sí, tal vez esa sí fue una actuación adecuada desde el Ministerio de Obras, de Transporte y Obras Públicas, porque esa concesión hecha adolecía de una serie de niveles de corrupción graves, porque fue la presencia de la Hidalgo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas la que hizo posible la entrega a la compañía Hidalgo, porque ni más ni menos un socio de la compañía Hidalgo estaba como ministro de Transporte y Obras Públicas. De tal manera que tal vez ese es el Claro, único punto claro. pero quizá lo No hubo una ideal no era reacción. desvanecerlo, sino modificarlo en lo que estaba mal y Habría reactivarlo en forma inmediata. así es, pero ahora obviamente queda bien claro que si las autoridades de las Guayas no reaccionan en conjunto, seguiremos siendo objeto de, digamos, objeto del descuido y de la desidia del gobierno central. Vea usted que el ministro de Transporte y Obras Públicas debió una y otra vez manifestarle al presidente de la República la situación calamitosa de nuestra vialidad en el momento actual y en el futuro, porque como hemos conversado, Azuay no cuenta hacia el largo plazo ni el corto plazo. Vea usted, ya va a ser un año a lo que se produjo el derrumbe en el kilómetro 49, ya son varios meses a lo que se produjo en Marianza, y ahí están las rocas. Ni siquiera han invitado al ejército ecuatoriano para que los vaya a explosionar con dinamita, lo cual no requiere de grandes estudios ni de acciones mayores, sino de una acción concreta de ir a dinamitar esas rocas para dar el ancho adecuado en el sector de Marianza y en el sector en donde se produjo ese derrame tan fuerte desde la parte alta. Sin embargo, esta es la realidad, ¿no? De ahí que no es sin fundamento la petición de las autonomías locales o provinciales, porque realmente es la única manera de salir adelante, no solo en este terreno de infraestructura, sino en el de la seguridad. O sea, la seguridad debe ser manejada localmente. No es posible, permítame aquí, Gustavo, que dé un comentario, que los señores oficiales y policías vengan acá a la ciudad de Cuenca o a otras ciudades, estén unos pocos días o meses y se vayan. Es decir, ni siquiera conocen bien el mapa o la organización del espacio ciudadano. Yo pienso que una primera descentralización debería ser esta de la policía y de los oficiales, o cuando menos disponer que ellos estén acá por 3, 4 años. Este cambio continuo de un mes, 2 meses, de 5 meses, no nos beneficia. Igual ocurre en lo que es la infraestructura, es decir, en la oficina central del ministerio. Y ahora, por ejemplo, vamos a ver en cambio cómo el actual ministro, que es de origen manabita, sí va a orientar todos los recursos para la provincia de La Manabí. mayoría de estos problemas tienen un eje fundamental que es el centralismo. Así es, mi estimado Gustavo, realmente esta es la realidad. Toman las decisiones desde el centro, minería para el centro, cárcel desde el centro. Ve usted en esta situación
ya premio por la falta de suministro de combustible y de gas. Ahí está el monumento a la ignominia que es el poliducto Pascuales Cuenca con una inversión muerta de más de 700 millones de dólares y que no sirve Así es. para nada. Y Y el estas gobierno central no ha esferas, hecho nada. estas esferas de gas en la zona de Chayabamba, que solo nos acordamos cuando vienen los paros y escasea el gas. Gracias, economista Serrano, por habernos atendido. Muchas gracias, ingeniero, siempre a las órdenes. El Buenos días, economista, gracias. el economista Enrique Serrano fue director del CREA, es integrante de varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas del Cabildo por el Agua.